Acompáñame al libro de Daniel. Vamos a continuar con nuestro estudio en Daniel. Y hoy vamos a terminar, de hecho, la serie del libro de Daniel, porque nos dimos a la tarea de estudiar los primeros 6 capítulos de este libro y la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie de estudios, así es de que prepárate, porque vamos a entrar también a estudiar un pequeño libro, poco conocido, el libro de Habacuc. Pero va a ser una serie de enseñanzas que estoy seguro que va a ser una gran bendición. Déjame decirte algo, una de las cosas más difíciles en esta vida es la confianza. ¿Sabías eso? La confianza es una de las cosas más difíciles y desde que somos bebitos vamos aprendiendo a confiar o a desconfiar. Por eso hay veces que tú ves a un papá que anda con su hijo, una mamá con su hijo chiquito, y le dices, ¡ay, qué bonito niño! Y el niño agarra y se pone atrás de las piernas del papá o de la mamá, ¿verdad? Porque no te conoce y hay cierta desconfianza. Y cuando le dices, te traje un dulce, mijo, como que, pues quiere el dulce, pero como que lo va midiendo a ver hasta dónde y ya una vez que agarra confianza, ya no te los quitas de encima, ¿verdad? Pero es un asunto muy interesante este de la confianza y de la desconfianza. Y conforme vamos creciendo en diferentes partes de nuestra vida, seguimos tratando con la confianza y con la desconfianza de muchas maneras. Estás en la escuela, en la secundaria, y llega un amiguito y te ofrece un chicle, y de repente ves que atrás de él hay 4 o 5 que te están viendo, ¿no? Y tú así como que, pues, ¿de qué se trata esto? Y dices, bueno, y agarras el chicle y ¡paz! Te da el tronido, te da el toque y todos se mueren de la risa, ¿verdad? Y tú, es la próxima vez que te ofrecen un chicle, como que la piensas 2 veces, ¿verdad? Tratas de buscarle a ver por dónde te quieren agarrar. Y lo mismo pasa en todo. Tu primer novio, tu primera novia, tu primer trabajo, cuando manejas por primera vez, andas con mucho cuidado porque hay mucha desconfianza. O cuando te lastiman, ya no es tan fácil volver a abrir tu corazón a otra persona. Eres más cauteloso, eres más cuidadoso, actúas con un poco más de desconfianza la segunda o la tercera vez. Pero algo bien interesante es que cuando crecemos, aprendemos a confiar en los demás en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, confiamos en gente que no conocemos. Confiamos en los conductores. Tú te vas el fin de semana al malecón y vas confiando en que la persona que va manejando no se va a subir a la banqueta y te va a matar, ¿verdad? Confías en que van a ir por su carril. Confiamos en el restaurante, que el chef no te va a envenenar, ¿verdad? Y te comes algo que no sabes cómo lo prepararon ni cuándo lo prepararon, pero confías en el piloto del avión, que te va a llevar a tu destino y que no se va a caer, que no se va a estrellar por ahí. Pero al mismo tiempo desconfiamos. Desconfiamos cuando hablamos con alguien acerca de lo que verdaderamente sentimos. Desconfiamos en profundizar un poco más en una amistad, porque a lo mejor me han lastimado antes. Y preferimos hacer ciertas cosas porque no tenemos confianza en que alguien lo va a hacer igual que yo, o no van a tener el mismo cuidado que yo. Y entonces yo lo quiero hacer porque desconfío de cómo lo van a hacer. Y así es la vida. Pero el problema, hermanos, es cuando entramos en el juego de la confianza o la desconfianza con Dios. Porque nosotros a veces nos conformamos con amistades mediocres o con amistades superficiales porque nosotros ofrecemos una amistad mediocre o una amistad superficial. Y decimos, bueno, pues si eso es lo que yo doy, eso es lo que espero recibir y me conformo. Y no hay ningún problema. Pero con Dios no funciona así. Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo y Dios demanda todo de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo padre? Que Dios no lo demanda como un dictador autoritario de que me tienes que dar todo de ti, sino que nos pone la muestra de cómo Él lo ha dado todo primero, de cómo Él se ha entregado y nos enseña que el nosotros darle todo a Él es una relación gratificante, es una relación maravillosa, es una relación que da una recompensa como ninguna, una relación con Dios basada en la confianza, basada en la seguridad infinita de Dios y en sus bendiciones.
Pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque hoy vamos a aprender un poco más acerca de Dios y de lo que pasa cuando aprendemos a confiar y cuando aprendemos a depender de Dios. Ese Dios, ¿te acuerdas que le dio conocimiento e inteligencia a Daniel y sus amigos? Ese Dios que reveló lo oculto de un sueño. Ese Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiente. Ese Dios que le habló a Nabucodonosor de quién está realmente sentado en el trono. El mismo Dios que trajo juicio sobre Belsasar con la escritura en la pared, ¿te acuerdas? Ese Dios quiere que tú y yo, el día de hoy, aprendamos a depender de Él. Aprendamos a confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás ahí? Entonces acompáñame, vamos a leer el capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 6, ¿lo tienes? Esta es la palabra de Dios. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por lo que acabamos de leer. Y pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, como lo has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, es una historia tremenda este capítulo de Daniel, lo que acabamos de leer. Pero quiero que veas algunas cosas conmigo, algo que nos va a enseñar a depender de Dios y a aprender a profundizar en nuestra relación con Él. ¿Te fijaste que todo parece color de rosa al principio? Todo está de maravilla cuando el rey por fin va a poner a Daniel por sobre todo el reino, por sobre todo el imperio. Los envidiosos salen a flote. ¿Te fijaste? Sus colegas, dice que eran 3 gobernadores y Daniel era uno. 2 de esos gobernadores y los sátrapas se ponen de acuerdo para amolar a Daniel y empiezan a tramar cómo deshacerse de Daniel. Pero quiero que te imagines la escena correctamente, porque leemos esto y pensamos que Daniel estaba jovencito, que era un hombre de unos 30 años, pero no es así. Cuando esto ocurre, Daniel estaba en sus 80s. Daniel ya era un hombre con más de 80 años cuando lo ponen en el foso de los leones. Entonces, tú ves a esta gente envidiosa tratando de deshacerse de Daniel. Y déjame decirte que gente envidiosa que siempre está buscando usarte de banquillo para ellos sobresalir y para ellos salir a flote siempre y tener el reflector en sus vidas, siempre va a existir. Pero la clave aquí es si tienes cola que te pisen o si eres una persona de integridad. Estos hombres, dice en el versículo 4, que buscaron por todos lados cómo deshacerse de él. Estaban viendo a ver por dónde agarrar a Daniel. Y dice el versículo 4, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? Qué padre que todos los poderosos del reino analizaran tu vida y no pudieran encontrar ningún vicio, ninguna falta, no pudieran tener nada que decir en contra tuya. ¿Te imaginas? Y por ahí alguien dice, uy, pastor, pues ni que fuéramos todos santos. Pues Daniel, porque pues Daniel era Daniel. Pablo, porque Pablo era Pablo. ¿Verdad? Pedro, porque era Pedro. Pero ¿quién puede vivir así, con ese nivel de santidad? ¿Sabías que Jesús cree que tú puedes? No nada más lo creía, Jesús sabía que tú y que yo podemos ser irreprensibles. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Eso sería cruel, eso sería injusto. Y mira lo que hace Jesús. En Mateo 5:48, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no está hablando de que nunca te equivoques. Está hablando de integridad. Está hablando de un amor perfecto, de una vida íntegra.
Más adelante en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Él te ha dado, ojo, ya te lo dio, Él te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida como Dios manda, una vida irreprensible. Dices, bueno, pues si Dios cree que puedo, si Él me ha dado lo que necesito para hacerlo, entonces ¿por qué no lo hacemos? Porque es difícil, porque nos cuesta trabajo. ¿Y sabes por qué también? Por desconfianza. ¿Ves? Volvemos al asunto de la confianza y de la desconfianza. ¿Por qué? Porque Dios dice que al que te quite lo que es tuyo, dice, no se lo rehúses, dáselo. ¿No es cierto? Dice, yo te lo voy a reponer 100 veces. ¿Pero qué dice el mundo? Ah, no, te lo quitó, no te dejes. Quítaselo tú, quítale 3 para que aprenda a no meterse contigo. ¿No es cierto? Y así van a saber quién manda aquí. Y entonces confiamos más en nuestra fuerza que en lo que Dios nos está diciendo. No confiamos, no creemos lo que Él nos ha dicho. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. La Biblia dice que honremos a nuestros patrones y que trabajemos como si lo hiciéramos para el Señor. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo crees que te iban a tratar en tu empresa o donde tú trabajas si llegaras 5 minutos antes de la entrada? Todos los días. Y no nada más llegaras 5 minutos antes de la entrada, sino que todo el tiempo estuvieras dispuesto a hacer lo que se te contrató para hacer y estuvieras ahí a tiempo y fueras el último en salir y acabaras tu trabajo y lo hicieras con excelencia, y cuando te queda tiempo fueras con tu compañero y dijeras, ¿con qué te ayudo, compadre? ¿En qué estás atrasado? A ver, déjame, te echo una mano con esto porque ya acabé mi tarea. Y ves algo tirado y lo recoges en lugar de, a mí no me contrataron para barrer. ¿Te imaginas? ¿Cómo te vería tu jefe? O sea, si hay alguien aquí que sea jefe, hay jefes que darían un brazo y una pierna por un empleado así, que está siempre ahí de buenas ganas y todo. ¡Qué tremendo! Pero en lugar de eso, muchas veces hacemos todo lo opuesto. Llegamos lo más tarde que se pueda, nos vamos a la mitad de la mañana a las 10 a buscar el almuerzo, los burritos por ahí, y nos declaramos enfermos el día que tenemos flojera de ir a trabajar, y ay, no di que estoy malito. Y vemos todas las curvaturas y todas las esquinas, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, cuando hacemos esas cosas, nos perdemos la recompensa más grande. Por una gratificación instantánea, por estar a gusto ahorita, nos perdemos la gran recompensa de lo que Dios ha prometido cuando le creemos a Él. ¿Me explico? Es como los atletas. Tú ves a los atletas muy saludables y muy fuertes y estás echándote una pierna de pollo y ¡ay, quien tuviera esos cuerpos y esas fuerzas! A estar en los genes, ya estás dándole duro. No está en los genes, es disciplina. Hacen ejercicio y hacen una dieta y cuesta trabajo. Pero hay una recompensa. ¿Me explico? En este caso yo te estoy hablando de depender de Dios, de creerle a Dios. Cuando confiamos en Dios, cuando le creemos a Dios, cuando verdaderamente dependemos de Dios, la recompensa es inmensa, inmensa. Estos hombres, los malvados, fueron muy creativos. ¿Te fijaste? Los gobernadores, los sátrapas, empujan al rey, lo arrinconan a que haga un edicto que ni siquiera el mismo rey podía revocar. Y como sabían que Daniel era su gallo, el gallo del rey, meten al rey en aprietos con mucha astucia. Es más, mira el versículo 14 y 15. Dice que el rey estuvo todo el día tratando de librar a Daniel. Había resuelto salvarlo. ¿Y te fijas lo que hacen estos hombres? Dice que rodearon al rey. Imagínate eso, los gobernadores, los sátrapas, todos rodean al rey y prácticamente lo están intimidando. Mira lo que le dicen. Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, en otras palabras le están diciendo, si no te echas a Daniel, la cabeza que va a rodar va a ser la tuya, oh su real majestad. ¿Por qué crees que el rey habría querido hacer tanto por Daniel? ¿Por qué se habría esforzado tanto por salvarlo? ¿Porque era un desobligado? ¿Porque era un mentiroso?
¿Porque era un flojo? ¿Porque era un patancito? No, dice que era intachable, intachable. Pero lo más increíble es que el rey reconocía algo especial en Daniel. ¿Viste el versículo 3? Dice que había un espíritu superior en Daniel. Es lo mismo que pasó con Pablo y Bernabé cuando llegan a Listra y pensaban que eran dioses. Es Mercurio, es Júpiter, porque había algo especial en ellos. Lo mismo que pasa con Pedro, ¿te acuerdas cuando se levanta en Jerusalén y empieza a predicar el evangelio? Y todos los doctos de la ley dicen, ¿y este de dónde salió? Si era un pescadorzucho de un pueblucho, ¿de dónde habla esta doctrina tan elaborada y tan refinada? Asombrados de que ese pescador hablara así. ¿Qué es lo que todo esto nos dice? En primer lugar, que dejes de confiar en tu fuerza y que empieces a confiar en Dios. Cuando Pedro confió en su fuerza, lo único que hizo fue negar a Cristo. Cuando Pedro empezó a confiar en Dios, nació la iglesia. ¿Estás ahí? Tenemos que reconocer que no hemos estado confiando en Dios, que hemos estado confiando más en nuestra fuerza y que tenemos que aprender a depender de Dios para vivir como Dios manda. ¿Cómo? Haciendo lo que dice su palabra, viviendo como hijos de Dios. Mira lo que Pedro escribe en su epístola. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Oíste eso? Déjame te lo digo una vez más. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por supuesto, por supuesto. ¿Viste el versículo 23 en Daniel? Dice que Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Te cuento algo que me impactó cuando estaba estudiando este pasaje. Cuando leímos este texto, yo no sé si tú lo viste, pero en algún momento, ¿viste a Daniel angustiado? En algún momento leíste a él, en el versículo 16 dice que lo trajeron, que lo echaron en el foso, pero nunca ves a Daniel gritando, no, por favor, piedad, clemencia, no me avienten con los leones, ¿verdad que no? Es más, ni siquiera nos lo ponen orando, pidiéndole a Dios que lo libre de los leones. Pero ¿sabes quién estaba bien preocupado? El rey. El rey era el que estaba preocupadísimo. Digo, no dudo que Daniel haya tenido miedo, que haya estado preocupado, pero el preocupado en el texto es el rey. ¿Te fijaste en el versículo 14? Le pesa en gran manera, dice, todo el día está tratando de librarlo. En el versículo 16 pide que el Dios de Daniel lo libre. En el versículo 18 se va a la cama sin cenar y se le va el sueño de la preocupación al rey. En el versículo 19, en la mañanita, dice que sale corriendo del palacio y llega corriendo donde está el foso y llama a Daniel con voz triste. Yo creo que pensó que ya había sido cena de león, ¿verdad? No esperaba respuesta alguna. La preocupación que había traído el día anterior ahora se había tornado en tristeza. Pero no vemos nada de esto en Daniel. Me imagino que es como cuando el criado de Eliseo, el profeta, estaba muerto de miedo. Los sirios venían con el ejército a la ciudad de Dotán porque iban a matar al profeta Eliseo, querían matarlo. Y sale el siervo y ve afuera de la ciudad el ejército de los sirios y todos los soldados, y Eliseo fresco como una lechuga, como si nada. Y le dice Eliseo a su siervo, lo ve preocupado, y Eliseo ora y le dice, Señor, ábrele sus ojos espirituales. Y cuando el siervo de Eliseo, cuando Dios le abre los ojos,
dice que ve los montes llenos de hombres de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, que estaban ahí para defenderles. ¿Te das cuenta? Confiando en Dios. O como la mujer del flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía. 12 años había batallado, estaba desahuciada. Dice, si tan solo tocar el borde de su manto, confiando en Dios. O Jairo, su hija ya había muerto. Ya después de muerto, ¿qué puedes hacer? Sin esperanza y sin embargo, confiando en Dios. Y en todos estos casos, hermanos, vemos algo con toda claridad. ¿Sabes qué vemos? Vemos a Dios diciendo, yo tengo la última palabra. Yo soy Dios. Yo tengo la última palabra. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Quiere decir que si tú has aprendido a depender de Dios, estás en las mejores manos que puedes estar. Quiere decir que no importa lo que pase a tu alrededor, no importa si gobernadores, si sátrapas, si quien sea, está confabulando en tu contra porque estás en el mejor refugio. Mira, hay gente que lee los salmos y ve, el Señor es mi fortaleza, y dicen, Él es mi fuerza. No. Es mi fortaleza, ese lugar de refugio, ese lugar de escondedero, ese fuerte, ese lugar en el que nada puede entrar, que no hay fuerza, que no hay enemigo que pueda penetrar para hacerte un daño permanente. Porque Dios es tu fortaleza, tu refugio, tu escondedero. Deja de confiar en tu fuerza. Deja de apoyarte en tu propia prudencia. Comienza a descansar en el Señor. Por eso es que Pablo puede escribir en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero Dios nos ha librado del pecado. Dios ha vencido a la muerte. Dios ha vencido el peor mal que podamos tener. ¿Estás ahí? Si eso no te emociona, wow. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, y hay aflicciones, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llega el rey corriendo al foso y ordena que quiten la piedra. Y da voces a Daniel con voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey no conoce al Dios de Daniel, pero sabe que es el Dios viviente. Y entonces Daniel responde al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y déjame decirte algo, el rey aprendió una gran lección en medio de su angustia. Y yo leo esto y a veces me pregunto si la lección era para Daniel o la lección era para Darío. Ese hombre conoció a Dios por lo que Dios hizo por Daniel. A tal grado que al final lo ves declarar, a Darío lo ves declarar, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío, el pagano, está declarando eso.
Y ¿sabes algo? Yo creo que es una lección para ti y para mí. Dios nos ha librado de algo mucho más terrible que la furia de los leones. Dios los ha librado de una eternidad de sufrimientos indecibles. Todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Nos ha librado del infierno, nos ha librado para reconocerle a Él como Él es, ese Dios viviente que permanece para siempre, para honrarle a Él, para vivir como hijos de Dios, para honrar a Dios por encima de los hombres, incluso si ese hombre eres tú mismo. Y yo quiero retarte esta mañana, quiero retarte a que experimentes una vida de dependencia de Dios, a que empieces a vivir con una vida entregada a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, siendo un verdadero discípulo de Jesús. El Señor dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Créele a su palabra, comprueba su palabra, confía en Dios porque su palabra es verdad. Y Él es el Dios que salva. Y Él es el Dios que libra de la muerte. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a pedirle esto al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la maravillosa manera que tienes de desplegar tu grandeza, tu fidelidad y tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque podemos aprender lo que hiciste por Daniel y lo que hiciste en la vida de este rey, pero también lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, que tú enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para pagar el precio de nuestro pecado y que tú nos has salvado, Señor, y nos has rescatado a todos aquellos que te reconocen a ti. Señor, pero ahora como hijos tuyos, como miembros de tu familia, queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a vivir como hijos de Dios, que nos ayudes a depender totalmente de ti, que nos ayudes a confiar en ti y a creer en tu palabra. Señor, porque tu palabra es más deliciosa que la miel, porque tu palabra, Señor, nos edifica y nos transforma, porque eres tú, Señor, es tu aliento, Señor, es tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, te pedimos que a lo largo de esta semana y toda nuestra vida nos des la oportunidad de vivir de una manera que te agrade a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén.